El análisis del día en Visión Global. Análisis con Javier Cabrera, analista de mercados. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, jornada mixta en Wall Street, Dow Jones en negativo, S&P 500 y Nasdaq 100 en positivo. Sobre todo la tecnología hoy está recibiendo el impulso de los acuerdos anunciados por Donald Trump con Arabia Saudí. Sabemos que muchos líderes empresariales, entre ellos algunos de las 7 magníficas, han acudido a Riad a participar de ese foro económico y parece que algunas de ellas se están viendo recompensadas. Por ejemplo, es el caso de Nvidia, ¿no?, que ha firmado un acuerdo importante con la Saudi Umain en clave de inteligencia artificial. Podríamos decir que Wall Street está entre el dato de inflación, la gira de Donald Trump y también esa especie de respiro arancelario que tenemos en estos momentos. ¿Qué lectura debemos hacer en los mercados? Pues ha cambiado totalmente el sentimiento, ¿no? De hecho, ya lo venía cambiando desde los mínimos de abril, después de pues el Nasdaq en concreto, que es el que más fuerte está rebotando, llevaba una caída acumulada del 18% y ya está en terreno positivo, ¿no? En el 2025, desde luego. Yo creo que el optimismo pues se disparó con esa relajación de los aranceles a nivel global. La noticia con China, desde luego, es muy positiva porque en un principio el mercado estaba esperando que ese acuerdo se prolongara mucho más, ¿no? O se dilatara, mejor dicho, mucho más de lo que finalmente lo ha hecho. Es cierto que es una especie de tregua de 90 días, pero lo lógico sería que antes de esos 90 días se llegue a un acuerdo más amplio, no tanto de bases, y que se mantenga en el tiempo. Igualmente, los aranceles van a tener impacto porque no nos olvidemos que el arancel medio sigue subiendo, pero desde luego no va a ser el impacto que estábamos esperando en un principio. Mientras tanto, hoy estamos viendo algunas empresas protagonistas. United Health se está hundiendo después de haber anunciado la dimisión de su CEO. ¿Hasta qué punto es un movimiento justificado las fuertes caídas que estamos viendo? Bueno, es que la compañía, hay que recordar que ya venía de bajar o rebajar las previsiones de beneficio por acción apenas hace un mes. Y ahora presenta ese resultado, su CEO dimite o se va de la empresa y además cancela la guía de beneficios para todo el año, ¿no? Con esos aumentos esperados de los costes de los seguros médicos. Entonces, claro, pues se te juntan varios factores a la vez y si ya habías rebajado tu guía de beneficios y ahora ya no solo vuelvas a rebajarla, sino que cancelas la estimación para todo el año, pues desde luego son muy malas noticias y el mercado ante esta incertidumbre corrige con fuerza, ¿no? Yo creo que ahí además pues se enfrenta a una administración Trump que parece que quiere meter mano al tema sanitario. El otro día ya estuvo hablando del tema de los medicamentos y quién sabe si también va a echar mano del sector asegurador, que desde luego hay bastante descontento entre la población americana y podría ser un buen punto para ganar popularidad por parte de Trump en medio de todo este caos que ha generado con el tema de los aranceles. Desde luego. Mientras tanto, no estamos viendo mucha reacción al anuncio de Microsoft de despedir al 3% de su plantilla global. La hemos visto bastante plana, bueno, recortando ligeramente, pero como decimos, no está siendo una reacción necesariamente muy llamativa. Podríamos estar hablando de un día cualquiera en el que no se hubiera producido ningún tipo de anuncio. ¿Es algo que el mercado tenía interiorizado de alguna forma? ¿O cómo podríamos hacer esa lectura? Yo creo que al no ser un despido tan elevado, es decir, es cierto que es el 3% de la plantilla a nivel global, pero bueno, ya ha dicho que se va a centrar prácticamente en directivos de medio rango, que al final son puestos que se van creando cuando una compañía crece y crea nuevas áreas de negocio o nuevos departamentos, y que una vez ya creado y establecido, pues tiene mucha más flexibilidad para ver cuáles son eficientes y cuáles no. En ese sentido, las empresas tecnológicas que tienen el deber de realizar este tipo de limpias, por así decirlo, cada X tiempo. Hace apenas 2 años Microsoft también despedía el 10% de su plantilla. Probablemente lo sigamos viendo en los próximos años. Yo creo que a esto también se le junta, en cierta forma, que el crecimiento de Microsoft
poco a poco se va ralentizando, sigue siendo un crecimiento de doble dígito, pero está más cerca ya del 10-12% que de un 18%, como podríamos ver apenas hace unos años. Entonces, ante esta previsión, pues la compañía se defiende, trata de mantener y aumentar márgenes, y una manera de hacerlo pues es ahorrando costes por la vía del personal. Más aún cuando se encuentra en un sector en plena ebullición y que tiene que ser muy innovador para no quedarse atrás y mantener esas ventajas competitivas que ahora mismo ostenta. Yo creo que también se mezcla con los factores que hemos comentado al principio. Al final el mercado está repuntando con mucha fuerza, se espera o ya hay mucha más facilidad para que Powell rebaje los tipos de interés, y lógicamente a este tipo de compañías le viene muy bien. Por cierto, ya que mencionas a Powell, bueno, hoy hemos tenido un dato de inflación algo menor de lo esperado, y sí que es cierto que estamos viendo que están cambiando un poco las tornas en cuanto a las previsiones de recortes de tipos de interés para este año. Ayer conocíamos que en vez de 3 recortes parece que empieza a haber un mayor consenso sobre 2 recortes para este 2025. ¿Para ti tendría más sentido, Javier, 2 recortes versus los 3 que se descontaban antes? La verdad es que me parece que no hay tanta diferencia, porque al final son 25 puntos básicos en un mercado que, si bien pues la economía se espera que se ralentice, ¿no? Quitando ya fuera el dato del primer trimestre, que yo creo que está algo desvirtuado por ese adelantamiento de las importaciones por parte de consumidores y empresas americanas. Quitando eso, creo que Powell tiene que ir poco a poco, porque la inflación también es cierto que se está frenando en parte por esa caída de los precios de la energía, que están suponiendo una presión a la baja, que de hecho en los datos que hemos conocido hoy ha caído más de lo que cayó con respecto al mes pasado, y un precio de la vivienda que, si bien del alquiler en todo caso, que bien se está relajando, sigue siendo relativamente alto. Entonces yo creo que tiene que ir con cautela. Ahora mismo tenemos una especie de pausa arancelaria, ¿no? Entre comillas, porque sigue habiendo aranceles, pero eso no implica que dentro de 90 días pues Trump haga otro tipo de anuncio, otro tipo de arancel a otro tipo de sector, que también podría aumentar los costes. Entonces, yo creo que no hay demasiada diferencia entre recortar medio punto o 75 puntos básicos en el cabo del año en una economía que realmente sigue estando fuerte, aunque haya cierto decrecimiento o cierta ralentización en el crecimiento, ¿no? El mercado laboral también sigue estando relativamente sólido. Entonces, no creo que haya mucha diferencia. Por cierto, ¿podríamos descartar de lleno el entorno recesivo? JP Morgan en un último informe ha dicho que ya no ve recesión debido a esta relajación arancelaria de la que hablábamos en el inicio. ¿Podríamos descartar ya de lleno ese escenario que algunas voces barajaban? Yo no lo descartaría de lleno, pero desde luego no creo que sea el escenario central, ¿no? Si bien los aranceles van a tener un impacto negativo, aunque ahora los mercados estén celebrando que no sean tan relevantes o tan importantes como anteriormente, yo creo que no va a ser un impacto tan importante como para causar una recesión en Estados Unidos, ¿no? Pues se estaba estimando, depende un poco de los cálculos que hagamos, de que podría impactar en un punto porcentual en los niveles en los que está actualmente. Al final, esos aranceles entre China y Estados Unidos a más del 100% han estado relativamente poco tiempo, más del que probablemente le gustaría al mercado, pero relativamente poco tiempo. Y hay que sumarle pues que a esas importaciones adelantadas, ¿no? y cierto ya postergación de parte del consumo a la espera de esas negociaciones. Entonces, yo creo que entre varios factores pues probablemente veamos un menor crecimiento que el año pasado, por movimiento natural de la economía y por impacto de los aranceles, pero desde luego creo que es complicado que entremos en una recesión en Estados Unidos. De hecho, me preocuparía algo más incluso Europa que Estados Unidos, y es algo de lo que no se está hablando mucho. Es decir, antes que hablar de una recesión en Estados Unidos, pondríamos el foco más bien en que hay una ligera mayor probabilidad en Europa. Yo creo que sí. De hecho, antes incluso de esos aranceles recíprocos, ya se estimaba un crecimiento muy bajo para la mayoría de países de la eurozona. Creo que España es un rara avis dentro de las principales potencias europeas, y en caso de Alemania, Francia,
Los mercados han celebrado los acuerdos, sobre todo viniendo de la parte de ese aumento del gasto esperado público en infraestructura, gastos militares, etcétera, pero desde luego también son proyectos que se tardan mucho en aplicar. Ya lo hemos visto con los fondos Next Generation, que no han llegado tan fácil como se estimaba, y después eso tiene que impactar en la economía, ¿no? En un momento en el que ya ese multiplicador del gasto que tanto se habla, pues parece que no es tan elevado como en la teoría se dice. Entonces, al menos este año, pues vamos a seguir viendo peligros y a ver qué negociación tiene Europa con Donald Trump, que de momento estamos a la espera a ver qué le ocurre. Efectivamente, pues nos quedamos con ese análisis. Javier Cabrera, analista de mercados, muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias, un saludo.